Hola y bienvenidos nuevamente al Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad que realizamos desde el Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara. Esta vez presentamos un conversatorio cuyo título es Las formas de articulación en las teorías, los métodos y las técnicas de investigación en sociología. Y tenemos 4 preguntas orientadoras transversales a este tema. La primera, ¿la teoría sociológica hoy es más o es menos sociología? Esa sería nuestra primera pregunta temática del conversatorio. La segunda, ¿la teoría sociológica ayuda a entender los problemas o es un obstáculo para la investigación? Y la tercera, ¿la integración de teorías sociológicas puede cambiar el rol de la teoría en los diseños de investigación social? La última y cuarta pregunta de este conversatorio es, ¿hay un punto de equilibrio entre revisar lo viejo y aceptar lo nuevo en la teoría? Bueno, para conversar sobre estas cuestiones contamos con 2 extraordinarios y brillantes profesores investigadores de América Latina. Sergio Pinoli Ocampo, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de Argentina y profesor de la Universidad de Buenos Aires. Así como también contamos con Jorge Galindo Monteagudo, doctor en Sociología por la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich, Alemania, que ha sido investigador del Sistema Nacional de Investigación, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y profesor investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Unidad Coajimalpa, en México. Aprovecho esta presentación, breve presentación, para solicitarle al doctor Sergio Pinoli que abra la conversación con la primera pregunta. ¿La teoría sociológica hoy es más o es menos sociología? Bueno, gracias Carlos, buen día, le agradezco la presentación, la organización del evento, como siempre es un gusto, un honor estar acá, que en este caso además es doble porque tengo el enorme agrado de estar con el querido Jorge Galindo, a quien tanto queremos y respetamos en Buenos Aires y bueno, en toda América Latina por su trabajo, así que doblemente orgulloso. Bueno, vamos a aprovechar el conversatorio para conversar. Voy a hacer una breve intervención sobre esta pregunta, y bueno, después vemos cómo seguimos. ¿Bien? La pregunta sobre la teoría sociológica hoy, su rol y su vinculación con la sociología, a mí me gustaría ubicarla en un lugar donde podamos discutir qué estilo, cómo se está estilando y cómo se está estilizando la teoría sociológica y la producción de teoría sociológica en nuestros días. Me llama la atención positivamente en principio, pero no tan positivamente en sus proyecciones, que creo que está llamada a diversificar y a ver cómo podemos seguir con esa línea de trabajo, toda una producción fuerte en casas importantes de estudio, con investigadores e investigadoras muy importantes, muy productivos y productivas además, en los cuales el centro de gravedad, el eje de gravitación de la producción, se centra en la discusión de qué es lo teórico, qué es la teoría. En principio no tengo absolutamente nada que objetar al respecto. Este es un punto que siempre hay que tener presente, cómo conceptualizar lo teórico y la teoría a la hora de desarrollar teoría sociológica, o bueno, teoría en el campo de la física, o la teoría como problema de la discusión epistemológica y nociológica. Y en ese sentido, en ese plano general, podríamos decir, me parece muy productivo, muy fructífero y muy rico el trabajo en esa discusión. De hecho, la tensión en torno a la teoría y la teorización me parece que es un aporte que ya
podríamos ir incorporándolo prácticamente en los manuales de la sociología en general. Ya es hora que tengamos presente que teoría y teorización no es lo mismo, y que la elaboración de teoría no va de la mano con el conocimiento de la teoría propiamente dicha. Uno podría rastrear eso y llevarlo hasta Merton si tuviera ganas, o más atrás, pero los términos en los cuales se discute y se propone esa distinción hoy me parece que es heurísticamente positiva, quiero decir, es fructífera todavía, y está bien que así sea. Sin embargo, y este es el punto de mi alarma a la hora de pensar formas de articulación, de integración en el campo de la investigación social y sociológica en particular, no siempre estos esfuerzos en torno a delimitar, dirimir, problematizar lo teórico y las teorizaciones van de la mano con esfuerzos equiparables en torno a delimitar, dirimir y problematizar qué es lo social. Quiero decir, no necesariamente va de suyo discutir y avanzar en la discusión, en la problematización y en el planteo de lo teórico y en la teorización, con una actualización congruente o acorde, o a la par al menos, para ser menos ambiciosos, a propósito del objeto que se supone que debe ser puesto en tensión y en discusión a la hora de teorizar o de desarrollar teoría social a propósito de lo social, por ejemplo. En ese sentido, a mí me gustaría recuperar una distinción que entiendo que la sociología sistémica de Luhmann la aprovecha muy bien, que es la distinción entre generalizar y reespecificar. Y en ese sentido, aliento, llamo, convoco, tanto a los investigadores y a las investigadoras que concentran sus esfuerzos en torno a lo teórico y a la teorización, para que trabajemos de manera conjunta, o trabajemos de manera problemática, pero que trabajemos con algo en común, en este esfuerzo de llevar la discusión de lo teórico y de la teorización al puerto de lo social, de manera tal que lo que se discuta sea pasible de ser reespecificado en torno a lo social. Quiero decir, estaría y sería muy saludable que el esfuerzo de discutir la teorización vaya de la mano con un esfuerzo más amplio, si es necesario, por supuesto, por discutir qué es la teorización de lo social. La teorización del campo, de la unidad de objeto, del tipo de problemas, del nivel de análisis, de operaciones específicas y de lo que sea que tengamos entre manos para aportar desde la discusión y de la producción teórica a la investigación social, que demos ese paso adicional. Y que al mismo tiempo, quienes estamos discutiendo en torno a lo social, que ya no somos tantos ni tantas, pero que sí, bueno, hay discusiones al respecto, que busquemos la manera de conectarnos con estas generalizaciones y también eventualmente ponerlas en discusión desde otras premisas teóricas o disciplinarias o interdisciplinarias. Por lo tanto, a la hora de observar la teoría sociológica hoy, en vistas de la teoría sociológica de mañana, me parece que es un punto común, un puerto común al que lleguemos desde varios lugares, a propósito de la teorización de lo social. Que toda la discusión y el esfuerzo que hay en torno a lo teórico se vuelva también productivo y provechoso para desarrollar qué es lo teórico en la discusión de lo social. Esa era mi intervención a propósito de esa pregunta. Me parece muy, muy prudente, muy oportuno llamar la atención sobre eso, sobre todo para que los problemas de articulación que puede llegar a generar el esfuerzo en la teorización tenga un punto, una referencia a la hora de poder discutir sobre el objeto, digamos, ¿no? Que toda la discusión en torno a lo teórico lleve a una mejor discusión, o una discusión distinta, o una optimización, si quieren, de la discusión sobre lo social en términos de teorización o de lo teórico. Eso era lo que tenía para proponer a propósito de esta pregunta. Generalizar, reespecificar, teniendo en cuenta que los esfuerzos en torno a lo teórico son más productivos a la hora de pensar integraciones, articulaciones y discusiones, si se los pone en función del objeto de la investigación social y de la sociología, que es lo social. Gracias, Carlos. Sergio, muchas gracias.
Bueno, me gustaría pasar la voz y los comentarios al doctor Jorge Galindo. Gracias, gracias. Bueno, antes de comenzar con mi intervención respecto a la pregunta y a los comentarios de Sergio, pues quiero agradecerte, Carlos, por esta invitación. La verdad es que siempre es un gusto estar acá, es un gusto verte. Es un espacio que se ha vuelto muy, muy importante para todos y todas las interesadas en cuestiones de teoría, no solo ya de sistemas, pero particularmente de sistemas. Y los videos que están ahí, pues son una fuente inagotable de estímulos intelectuales, ¿no? Para, a veces cuando uno dice, bueno, tal tema, ya se trató en el seminario, podemos ver el video, etcétera. Entonces, agradecerte la invitación, agradecerte, pues, este esfuerzo permanente. También quiero, pues, saludar y agradecer a Sergio por sus gentiles palabras. La verdad es que si en algo, de repente esto pues de ir envejeciendo, que es una cosa que es bonita también, ¿no? De ir envejeciendo, si en algo tiene una particularidad como bonita, es justamente que cuando uno empieza a hacer ciertas cosas, pues no se imagina como a dónde lo va a llevar y las personas que va a llevar a que uno conozca, ¿no? La verdad es que pues yo le agradezco porque ahora sí que todos estos contactos, todo este capital social es gracias al doctor Javier Torres Nafarrate que me permitió colaborar con él, pero bueno, pues esto ha cobrado una vida propia como suele pasar con las formas sociales y pues esto es algo muy, muy especial. Es decir, yo lo he dicho ya en otras ocasiones, pero el hecho de que por la teoría y ahora con el tema de la pandemia, con estos espacios virtuales, que podamos estar en seminarios, en conversatorios, en mesas, en ponencias, en toda América Latina, ha sido realmente tal vez la única cosa buena de esta pandemia para mí, o sea, es decir, que se han estrechado estos lazos, ¿no? Entonces, pues bueno, es un gustazo estar con Sergio en este espacio, que además, pues, justo al ser un espacio más libre en el sentido que es justo una charla, o sea, un conversatorio, pues bueno, no está uno con el acelere de cuando tiene que hacer la presentación y tiene el tiempo y tiene que tocar todos los puntos, sino que acá puede tal vez ahondar en algunas cosas, hacer algunas precisiones y también, bueno, las propias muletillas de la comunicación en este sentido. O sea, es decir, cuando de repente uno está conversando, pues abre como notas al pie mentales, cosas que en las ponencias como tal, pues no es lo más recomendable porque si no, uno no pasa de la primera diapositiva, ¿no? Respecto a esta pregunta y a la intervención de Sergio, yo quisiera decir lo siguiente. A mí me parece que es algo muy pertinente justo discutir el tema vamos a hablar mucho sobre el tema de teoría y teorizar, eso quisiera dejarlo para un momento posterior, pero me parece muy pertinente esta invitación a poner lo social en el centro, por decir así, de estos esfuerzos. No porque vayamos a ponernos de acuerdo, pues la sociología pues, no se ha puesto de acuerdo como respecto a qué es lo social, ha habido distintas aproximaciones, ¿no? Al ser vamos a decir así, un objeto de estudio tan complejo, pues se le puede abordar desde distintos enfoques, desde distintas perspectivas. Pero sí me parece algo fundamental ponerlo en el centro de esfuerzos de teoría, al menos en este sentido, teorías generales, por decir así, o de teorías más que abarquen más, porque estamos en un momento en el que la sociología, y miren que no lo digo desde un parroquialismo o una noción de feudo ni nada por el estilo, o sea, yo estoy en verdad en seminarios multidisciplinarios, soy un lector omnívoro de cosas de ciencias sociales y trato de leer ciencias de otro tipo, pues como divulgación, ¿no? O sea, tampoco les voy a decir que voy a hacer acá física ni nada. De hecho, solo como comercial, creo que lo mencioné, pero un poco para poner ese espíritu de multidisciplina y de necesidad de la sociología de abrirse y no cerrarse. Estoy coordinando con un colega de Guam Coajimalpa, el doctor Maximiliano Martínez, un diccionario de la biología de conceptos de biología evolutiva para las ciencias sociales y humanidades. O sea, es decir, como en este afán de leamos qué es evolución para la biología, qué es nicho, qué es
¿Qué se entiende por cooperación? En fin, solo hago esto como una cuestión de credenciales, porque lo que quiero decir en concreto es esto. En este momento la sociología, que siempre ha sido una disciplina muy improbable, porque estudiar lo social es algo muy complicado, porque estamos muy implicados, ¿no? Está en una especie de riesgo por dos frentes como muy complicados. Por un lado, justo porque otras disciplinas están empezando a estudiar fenómenos sociales, pero sin tener una reflexión sobre lo social, justamente. O sea, llegan y dicen desde diversos, biología, ciencias cognitivas, cierta psicología. Bueno, los electores de Trump son esto, hacen esto, tienen ciertos esquemas de cognición. Hay un afán por dar cuenta de fenómenos sociales, ayudado por todas las herramientas y los datos y la posibilidad que tenemos de procesar ciencia de los datos, etcétera, etcétera. Lo cual es buenísimo, nos pone un reto, aprendemos cosas nuevas, etcétera, pero justamente ahí lo que menos hay es una teorización sobre lo social, es decir, lo que se presupone lo social como si existiera, como si estuviera ahí de siempre, como si cualquier cosa, yo lo decía un poco siempre de broma, que los manuales de sociología anteriores al menos, siempre tenían en la portada gente en el andén del metro. Yo decía acá en la Ciudad de México, Metro Pantitlán, porque ustedes sabrán que acá es la estación que tiene más gente siempre, porque se pensaba que, bueno, si tienes mucha gente, pues ahí está la sociedad, ¿no? Pero la cosa es más complicada que eso. Entonces, poner en el centro implica reflexionar sobre esto, pero también el otro frente que es complicado también es, estamos en la época de la divulgación de teorías, ¿no? Como nunca, por las redes, por internet. A mí me tiene muy sorprendido la cantidad de canales, de cuentas que están dedicadas a esto. Y esto es una cuestión importante también porque ahí se discuten puntos muy específicos, muchas veces, no siempre, con una orientación normativa. Racismo, feminismo, desigualdad, se discute ahí, ¿no? Y se habla de esto. Pero se presentan las teorías como mera información, ¿no? Como si fuera información que uno, pues justamente lo que decía Sergio, uno aprende las teorías, pero solo saber que Durkheim dijo que los hechos sociales deben ser tratados como cosas, no es todavía, pues, ni aplicar la teoría, ni teorizar, ni nada, es información. Y en ese sentido, también reflexionar sobre lo social de cara a este público que quiere saber cada vez más sobre lo social y que busca estas páginas y estos TikToks y estos hilos de Twitter, me parece fundamental. Porque si en algo puede hacer un servicio esta teorización, digo, puede hacer muchos, pero uno es justamente como el asunto de problematizar, ¿no? La sociología es un oficio, teorizar es un oficio, no es nada más poner información, no es nada más movilizar conceptos, sino que hay un elemento de oficio. Y creo que si lográramos transmitir que nuestro oficio es pensar lo social, problematizar lo social, ver en cada fenómeno particular lo social, por decirlo así, lo que hay de lo social y cómo se puede comparar como una cosa de oficio, me parece que sería como un gran logro. Y solo para cerrar, o sea, insisto, no quisiera que se malinterpretara, no es nada ni contra que otras disciplinas investiguen lo social, porque, bueno, además, ¿desde dónde se va a legislar eso? Sería una tontería, ¿no? O sea, bienvenidas todas las disciplinas, ¿no? Y ojalá los sociólogos y las sociólogas tengamos la capacidad de abrirnos a escuchar, a leer y a entender a otras personas, a otros colegas, a otras colegas, pero sí también decirles, mira, hemos pasado por más de 100 años de problemas con esto, no creas que porque ahora tú tienes como una gran capacidad de procesamiento de datos vas a resolver cosas tan fácilmente, ¿no? O sea, un poquito como una especie de disclaimer, ¿no? De tranquilos, te vamos a contar nuestra triste historia, como dice también el meme. Acompáñame a escuchar esta triste historia, la historia de la sociología y con todos los problemas que esto ha tenido. Y por el otro lado, pues también es fantástico que la gente lea, que divulgue, que haga páginas, que haga videos, que haga TikToks, eso es maravilloso. Pero recordar que eso, y yo mismo hago hilos para Twitter y todo esto, o sea, recordar que eso es
divulgación o socialización del conocimiento, es invitación, pero no es el oficio. Y que el oficio es algo más y que justamente el oficio es eso, problematizar. Si uno sale del hilo de Twitter pensando que ya sabe sociología porque entendió el hilo, ahí está un problema, ¿no? Entonces, esto de poner lo social en el centro es algo que me parece crucial. Y bueno, yo también acá lo dejo. Gracias. Muy bien. Jorge, Sergio, tienen saludos y felicitaciones desde Colombia, desde Ecuador, Chile, Brasil, Colombia y por supuesto desde Argentina, el profesor Forte. Muy bien, aprovechando, Jorge, que tienes la palabra, me gustaría hacerte la segunda pregunta. ¿La teoría sociológica ayuda a entender los problemas o es un obstáculo para la investigación? Bien, bueno, pues acá continúo por el formato del conversatorio. Yo creo que, es decir, por mucho tiempo se pensó que la teoría era la forma más acabada de sociología, como a lo que debía aspirar como la sociología, el prestigio, ¿no? Estaba del lado de la teoría. Y creo que de un tiempo para acá esto se ha movido. Como todo, en esta cuestión pendular, siempre hay una cosa positiva en que cuestionemos los supuestos, pero creo que de repente el péndulo puede peligrosamente irse demasiado como al otro extremo y también generar dificultades. A mí, yo en alguna intervención en este seminario mencionaba que por ahí hay incluso en la revista de la Asociación Internacional de Sociología alguna reflexión sobre el tema de que pues la teoría es una cosa que casi que obstaculiza, ¿no? Como la investigación, o sea que uno no debe detenerse como demasiado en la teoría y como que uno debe más bien apuntar justamente a los datos y a la investigación. No me parece, o sea, esto no lo voy a decir tampoco en un sentido negativo, pero la persona que dice eso es un colega sociólogo, ahora no recuerdo su nombre, lo busco y lo menciono en la siguiente intervención, pero él viene de las ciencias duras, de la física, alguna cosa, o sea, es decir, está bien, es un poco como esa cuestión como de también solo una socialización que no es completa como en el ámbito de este hábito sociológico, pues justamente esto permite como que vengan perspectivas nuevas, interesantes, que nos cuestionen, ¿no? Entonces, por ese lado, me parece que no es negativo, ¿no? Pero sí me parece interesante que estamos llegando a una especie de extremo donde la idea de los datos, de la investigación empírica, de la aplicabilidad y una serie de cosas, pues de repente se están poniendo como demasiado en el centro y están dejando de lado la teorización como si fuera solamente una cosa que nos hiciera perder el tiempo, ¿no? Y mera, entre comillas, ideología, ¿no? Por decirlo así. Acá en México, digo, esto puede ser, siempre es polémico, hablar de la política siempre es polémico, ¿no? Pero el asunto de que pues si la ciencia tiene que ser ciencia como de utilidad para el pueblo, ¿no? Que se dice desde el gobierno. Es decir, como principio de orientación, pues vamos, o sea, creo que todo mundo, cuando se hace ciencia, pues claro, uno piensa en su modo de vida, en su trabajo, en su economía, pero también obviamente hay una idea de humanidad, de conocimiento, hay cuestiones como normativas que nos están orientando y sin lugar a dudas, aunque a mí no me gusta mucho este nacionalismo, por decirlo así, en esto, pero bueno, qué bonito sería, pues si la ciencia que uno hace es buena para el pueblo de uno, pues qué maravilla, ¿no? O sea, es decir, no tendría nada contra eso, ¿no? Pero bueno, entran muchos problemas en esto porque qué tipo de relación inmediata se busca, ¿no? O sea, qué tipo de efecto inmediato. Es decir, uno podría pensar, bueno, ¿qué efecto inmediato tiene una teoría como la de Luhmann en algo? Pues, pues no es una cosa técnica que se pueda traducir de inmediato, requiere un cierto tiempo para procesarse y para tal vez eventualmente generar algún tipo de rendimiento distinto al mero rendimiento científico. Durkheim, que fue un investigador que fue
vamos, llevado por la cuestión esta de la Tercera República, ¿no? Como la idea de, pues, de hacer de la sociología una disciplina de la República y tal, pues aún aunque él tenía esta idea muy bien puesta de la Tercera República y de Francia y tal, pues vamos, su ciencia ha sido buena, por decirlo así, para la humanidad, ¿no? Y bueno, y pues, ¿qué impacto específico tuvo en la Francia de la Tercera República? Pues es algo más difícil como de calibrar, ¿no? Entonces, eso me parece, o sea, que el asunto es, por una parte, no, no pretender que la aplicación inmediata es la meta de la ciencia, no, tampoco despreciarla como si fuera algo menor, pero pues no puede, difícilmente uno puede saber su producto, dónde va a terminar, qué tipo de recuperación va a tener, etcétera, etcétera. Y más cuando se hacen cosas de teoría, pero no solamente, ¿no? En última instancia, y todos somos dependientes, todos y todas somos dependientes también de los propios políticos y políticas, o sea, es decir, pues entonces en ese sentido es algo complicado. Por otro lado, no pensar como en esta cuestión de que por tener más capacidad de procesar más datos, o sea, es decir, perdón, aquí, justo una de las notas al pie que les decía que uno puede abrir en lo oral, ¿no? Así. Yo recientemente leía un texto que escribió al inicio de los años 70 Raymond Boudon, este sociólogo francés muy, muy importante, ¿no? Rival de Pierre Bourdieu y todo esto, ¿no? Y él escribió un texto muy simpático de divulgación en ese año que se llamaba Sociología en el año 2000. O sea, hacía un futurismo, ¿no? Y entonces él decía, así, básicamente decía, la sociología va a ser como mejor ciencia cuando tenga más capacidad, más de tener más datos y poderlos procesar. O sea, decía, la economía pues ya lo tiene, la sociología no genera sus propios datos, es dependiente de otras instancias que los generan, entonces los laboratorios, etcétera, van a poder ir generando tal vez más datos y se va a tener mayor posibilidad. Y al tener más datos, ustedes saben que Boudon es un autor fundamentalmente cuantitativo, aunque es muy rico en sus cuestiones teóricas, o sea, no es alguien que peleaba lo cuantitativo con lo teórico ni nada por el estilo, pero es un tipo que se mueve como en un paradigma de acción racional, etcétera, etcétera. Entonces, como que él decía eso, y yo pensaba, bueno, tal vez no en 2000, pero en 2020 y tantos, pues sí, se están generando datos que antes no teníamos la posibilidad de tener. Pero eso no se debería interpretar, y Boudon no lo interpretaba como el fin de la teoría, ¿no? O la falta, o la no necesidad de teoría. Entonces, yo creo que ese es otro aspecto, ¿no? Como no caer en una especie de trampa de que los datos, el procesamiento, las herramientas, el paradigma de redes, etcétera, etcétera, nos van a ayudar a superar como absolutamente todos los otros problemas, porque justamente el objeto de estudio es como mucho más complejo siempre. Y la tercera cuestión de por qué considero que o sea, es decir, respecto a esta pregunta de si ayuda a entender los problemas o es un obstáculo, o sea, es que curiosamente es ambas cosas, o sea, es decir, ayuda a entender porque justo nosotros somos una disciplina plural en términos de teoría. Hay muchas teorías y las teorías indican pues justamente qué entidades del mundo se deben observar, qué relaciones hay, qué jerarquías tienen, etcétera, etcétera, ¿no? Para decirlo ahorita muy, muy general, ¿no? Entonces, bueno, obviamente ayuda a investigar porque pues es decir, no hay investigación sin teoría, pues simplemente no sabíamos ni siquiera qué estamos viendo. Incluso estos que dicen que no a la teoría tienen una prototeoría pues de las cosas que están viendo, de las relaciones entre esas cosas. La idea de que lo social es interacciones o es lo que sea, ¿no? Ya hay teoría. Pero también claro que la dificulta o la obstaculiza porque problematiza, ¿no? Y pues esa es justamente la propia reflexividad de la ciencia, problematiza. No nos permite como sentirnos cómodos de inicio con nada, o sea, pues todo el tiempo hay una cosa de, bueno, mira, aquí dijiste esto, pero están estas otras consideraciones, esta cuestión, se puede problematizar, se puede complejizar. Es decir, hay todo un asunto
a ese respecto que vale mucho la pena reflexionar, ¿no? O sea, la cuestión de cómo la teoría no es justamente algo que se pueda llegar en algunos casos puede ser una teoría, pero no toda la teoría, se puede formalizar y hacernos como una cuestión de, es decir, nosotros somos, yo ahora que les digo que estoy muy en contacto con gente de biología, de filosofía de la biología y todo esto, allá les encanta la cosa, la parsimonia. Y la sociología es como antiparsimoniosa. O sea, es decir, allá dicen, no, ¿cómo hacemos para no multiplicar las ontologías? O sea, como que tratan todo justo de hacerlo reduccionismo, ya que es como, no, multipliquemos las ontologías y vamos a dar, o sea, también hay que entender que somos una disciplina muy extraña, ¿no? Por eso somos muy improbable. Somos una disciplina de paradigmas, o sea, multiteórica, no muy parsimoniosa, multiplicamos las ontologías, pero justamente para mí esa es la riqueza. Y con esto quisiera como cerrar esta intervención. A mí, aunque yo discuta con otras perspectivas teóricas en sociología, etcétera, a mí lo que me gusta es que existan, porque aprendo, porque me contrasta, etcétera. O sea, lo que yo no me gusta es como este afán que a veces se hace de, hay que quitar esto, hay que quitar la teoría, hay que quitar la metodología, hay que hacer teorías que no sean como la de Luhmann porque es demasiado abstracta, hay que hacer teorías que no son, no, bueno, ¿por qué no podemos, pues, justamente, en vez de estar en una lógica como de guerra civil, pues, ¿por qué no podemos reconocer la existencia del otro y tratar de aprender? A mí incluso, a veces, por ejemplo, se hacen muchos chistes, ¿no? De que Bauman dice mucho esto de lo líquido, entonces que se volvió una metáfora que ya es para todo. Y claro, a mí Bauman no es el autor que más me gusta, pero siento, bueno, si a la gente le ha hecho entender cosas del mundo social, pues yo lo arropo como sociólogo. Digo, no, Bauman es más importante que yo, pero quiero decir, lo arropo y digo, claro, Bauman es un sociólogo. No es el sociólogo que más me gusta, pero es un sociólogo. O sea, tan sociólogo como el que hace una cosa cuantitativa, como el que hace teorías muy específicas de un fenómeno. Es decir, tenemos que aprender a reconocernos en nuestra diversidad. Y bueno, esa sería mi intervención. Gracias. Gracias, Jorge. Justo los 10 minutos. Bueno, la pregunta es, ¿la teoría sociológica ayuda a entender los problemas o es un obstáculo para la investigación? Sergio, ¿tú qué opinas sobre este punto? Bueno, primero aplaudo la intervención de Jorge. La verdad es que movió los cimientos de la pregunta, los identificó y los movió. Así que solo voy a tratar de sumarme al movimiento que inició. Voy a empezar por atrás. ¿Obtura o no obtura? Y Jorge se preguntaba, entiendo que muy acertadamente, ¿y por qué es un problema que obture? ¿Quién dice que eso está mal? Justamente, la dimensión reflexiva que se supone que debe aportar un esfuerzo de teorización, o una teoría, o un concepto viejo incluso, que viene a aportar algo al movimiento reflexivo sobre los datos, puede ser científicamente muy productivo. Por ejemplo, sin ir más lejos, las encuestas electorales se están dando cada vez peor. Las encuestas electorales tienden a ser los colegas nuestros, los y las colegas nuestros y nuestras. Es un problema de medición, es un problema de cómo se conceptualiza el electorado, es un problema de que hubo alarmas durante aproximadamente 10, 15 años de que, bueno, la manera en la cual estamos observando el electorado no está funcionando tan bien porque empezamos a errar. Se reflexionó poco sobre los datos, una fábrica de producción de datos, ¿no? La sociología electoral. Quizás sea un buen momento para reflexionar teóricamente y parar ahí. Es un momento de parar. Si los datos indican que hay que parar y hay teorías que indican que hay que parar, es un buen momento para parar. Que sea un obstáculo para observar fenómenos empíricos que están siendo mal observados, es el momento donde, como sumándome al movimiento que inicia Jorge, es algo positivo. Para correrse de un camino que no tiene horizonte o de un callejón sin salida, hay que volver atrás y tomar otro camino. Yo creo que no todos los esfuerzos de teorización están interesados en reflexionar sobre la construcción de los objetos de la investigación social.
Pero incluso los que no se lo proponen en ocasiones lo logran, porque, bueno, ya sea por el procesamiento de datos, o por la incorporación de elementos de otras disciplinas, o por la recuperación de textos olvidados, o por la incorporación de reflexiones sobre la propia práctica metodológica, llevan a que la reflexión se vuelva productiva. Yo creo que la pregunta en sí misma apunta a ese lado, y la intervención de Jorge nos señala esa dirección, que me parece que es la correcta, la más productiva además. Entiendo que hay que dejar de observar la reflexión teórica y la reflexión metodológica y la reflexión técnica como un obstáculo. A veces los colegas, en el afán de dar una respuesta rápida a un cliente, puede ser una universidad ese cliente, puede ser quien sea, no viene al caso, se busca una respuesta rápida en el marco de la disciplina, y las respuestas rápidas están fracasando últimamente. ¿Qué pasa? ¿Qué puede aportar la discusión teórica al respecto? La discusión técnica y metodológica, bueno, al menos ya se duda de la manera en la cual se enfocan los bocas de urna, la utilidad, el perfil de cliente, cómo los datos terminan influyendo, datos iniciales terminan influyendo en el proceso final de la votación y demás. Es el momento de observar teóricamente eso también. En ese sentido, valoro mucho la propuesta de Jorge. Hay que dejar de ser positivos respecto de las soluciones rápidas y ser reflexivos respecto a necesitamos nuevas soluciones rápidas. Para tener nuevas soluciones rápidas hay que, bueno, reflexionar, entre otras cosas, desde el campo teórico. E integrarlo justamente con esta reflexión técnica y metodológica, que entiendo que ya sea por el análisis de grandes datos, por la ineficacia que están mostrando algunas técnicas de recolección, o algunos modelos de ponderación, o trabajos más bien poblacionales, que se centran más en cuestiones demográficas para resolver problemas de muestreo, y termina habiendo problemas de muestreo que no están siendo observados en términos de la observación de la comunicación, cómo funcionan las redes sociales, y si las redes sociales se responden a patrones demográficos o no. En ese sentido, nuevamente, si dejamos todos en manos de la técnica y la metodología, nos perdemos una mejor solución rápida futura. Así que bueno, me parece que el primer paso es el que Jorge está proponiendo. Dejar de considerar negativamente los obstáculos. Respecto de la pregunta por los datos, vuelvo a coincidir con Jorge. La positividad de los datos es una pena, porque en la medida en la cual el dato sea solo dato, ya no es un dato, es solo información. El dato es dato cuando es construido, observado, ponderado e interpretado desde el punto de vista de un enfoque teórico, o desde un cuadro de un marco de referencia conceptual, y ahí la información se convierte en dato. Si no, los datos en sí mismos, lamento confirmar lo que dice Jorge, pero es así, es solo información, no aporta a la interpretación de nada, o es peor, aporta a la interpretación poco reflexiva de las premisas que se tenían en relación con esos datos. Lo cual lo único que hace es reconfirmar y volvernos a poner en la senda que queríamos evitar. Es parte de la labor de toda ciencia, dudar de los datos. Bueno, la metodología duda de los datos, y la teoría también. Nuestra función no es ponderar los datos, nuestra función es problematizarlos. Y en ese sentido, me parece que nuevamente la propuesta de Jorge de reflexionar, de preguntarnos por los datos, no solo por la estructura del dato, sino por las premisas que nos llevan a recolectarlos y a construirlos de determinada manera, y a interpretarlos de determinada manera, tienen que ser puestas en cuestionamiento. Insisto, mi problema son las soluciones rápidas que funcionan mal, no las soluciones rápidas. Está buenísimo tener soluciones rápidas, las necesitamos para trabajar profesionalmente también. No están funcionando. Tomemos ese dato también. Eso es un dato. No están funcionando las respuestas rápidas en las que nos formamos prácticamente todos y todas. Así que es necesario refundar las respuestas rápidas, o las soluciones rápidas. Y a propósito de lo último, justamente discutiendo la velocidad y la rapidez que se pretende de toda disciplina, encuentro muy acertada la pregunta de Jorge por los impactos, o la expectativa respecto a los impactos.
De un tiempo para acá, y entiendo que los programas de reformas liberales lo han logrado muy exitosamente, ya sea por reformas liberales llevadas adelante por gobiernos liberales de derecha, o liberales de izquierda, o progreliberales, la construcción de la celeridad no ha estado nunca en cuestión, y tampoco la externalización de las responsabilidades. Me pregunto si la exigencia política de poner una ciencia al servicio del pueblo, que es un valor, como dice Luhmann, en los valores estamos todos de acuerdo, ¿quién no querría que lo que hacemos nosotros en nuestros grupos de estudio, en nuestras comunidades de trabajo, además, no sean puestas al servicio de la mejora de la calidad de vida de la población? Nadie en su sano juicio estaría en contra de eso. Ahora, la pregunta es, ¿quién se hace cargo de que eso sea así? Nuestro trabajo, a pesar de que está enfocado en lo social, es difícil que tengamos las respuestas de gestión, de administración y de gobernanza respecto de los impactos posibles o los futuros impactos de nuestro trabajo. En ese sentido, la pregunta de Jorge vuelve a ser acertada. ¿Quién dice y cómo dice que tal cosa impacta positivamente en tal población? Lo que tenemos que poner en cuestión es la externalización que a veces se demanda por parte de instituciones políticas, de partidos políticos o de dirigentes incluso, quizás no del todo bien asesorados o asesoradas, a propósito de qué es un impacto positivo. Así que en ese sentido también es un obstáculo preguntar, más que hacernos cargo de esa responsabilidad, que es una responsabilidad que siempre tenemos, además, uno siempre trabaja con ese horizonte. Lo que pasa es que fracasamos mucho, lo puedo decir desde la investigación de la pandemia. La cantidad de análisis que se han puesto a disposición para que la administración de la pandemia pueda ser al menos mínimamente mejorada, no han sido desoídos. Bueno, ¿qué tal si ponemos en cuestión la externalización de esa responsabilidad? ¿Qué tal si desde el punto de vista de la construcción de los datos se pone en cuestión la celeridad de los impactos? Y se asume como una tarea conjunta. Es poco factible que un equipo de investigación, por su propia cuenta, sin los recursos públicos, no solo financieros, sino de llegada a territorios, de llegada a poblaciones, de logística incluso, puedan ser eficaces en su implementación. Así sean científicamente falsos, no importa, pero no está en nuestras manos. Si quieren que esté en nuestras manos, armemos equipos de trabajo, donde el problema científico sea parte de los problemas de gestión, y no una responsabilidad que cae en manos de los investigadores e investigadoras. Bueno, esa era la respuesta. El obstáculo a veces viene de parte de la externalización, también. Bueno, gracias Jorge, fue una gran intervención. La verdad es que tenía pensado otra cosa, pero no me importó lo que tenía preparado. Fue mucho más certero lo que propusiste vos. Sergio, me gustaría aprovechar para hacerte la tercera pregunta de este conversatorio. ¿La integración de teorías sociológicas puede cambiar el rol de la teoría en los diseños de investigación social? Bueno, esto sí lo tenía un poco más preparado, y como hablo antes que Jorge, me voy a ver menos impactado por la comunicación. Bueno, la pregunta es tramposa porque ya supone una respuesta. La respuesta a cuál es el rol actual de la teoría en la investigación social. La respuesta es sencilla, es una herramienta más de la famosa caja de herramientas con la que trabajamos los investigadores y las investigadoras sociales. ¿Cuál es esa función? Bueno, no es tan fácil identificar una función, pero mi propuesta sería algo así como poner a disposición de un proyecto conceptos que puedan ser positivamente implementados en las primeras y en las últimas fases de la investigación. Estos conceptos asistirían en la fijación del referente a estudiar y facilitarían las tareas de interpretación de los datos y de los resultados al final de la misma. Bueno, uno se podría preguntar incluso si esto es enemigo o contrario a las tareas de integración entre teorías sociológicas. Y la respuesta es que no es para nada enemiga esta función y esta herramienta de la integración de teorías. Más bien al contrario, suele ser facilitador, digamos, ¿no? Bueno,
hay que enfocar problemas de dominación. Entonces podemos trabajar con tal concepto de acción social que tiene en el problema del otro un problema de improbabilidades. Podemos trabajar con tal concepto de poder que tiene tal horizonte de disciplinamiento. Podríamos trabajar también con este concepto de acción que es capaz de mediar a través del poder estrategias de disciplinamiento. Podríamos también involucrar conceptos como el de campo, donde todo esto acumula, las estrategias de poder acumulan determinado capital político o capital social en torno a determinadas maneras y prácticas relativas al campo, generando estructuras que luego tienen una capacidad estructurante respecto de prácticas futuras, que reorganizan las estrategias de poder que posibilitan la acción. Ya completamos el círculo con 3 grandes autores que no hace falta que los mencione. En ese sentido, integramos rápidamente a 3 grandes del pensamiento sociológico. La pregunta es, si eso es tan productivo como parece, porque a veces la integración, cuando es tan positiva, puede llevar a equívocos. El concepto de poder, por ejemplo, Bourdieu, Foucault y Weber, Max Weber, es el mismo. La palabra parece ser similar, pero el concepto está afincado en los mismos lugares, las mismas dimensiones de socialidad. La perspectiva más bien monádica de la elaboración del poder de las teorías de la acción pueden llevarse de los pelos, se pueden pelear profundamente con perspectivas más macrosociológicas, como se llaman habitualmente, o triádicas, como se las llama hoy, del poder. ¿Cómo se articularía eso? Porque a los efectos de hablar de poder, terminamos haciendo caer autores que hablan del poder en torno a un mismo fenómeno, y los estudiamos como si la integración solamente fuera positiva, y nos perdemos las contradicciones, las oposiciones o las diferencias que hay entre los autores. ¿Esto es positivo o negativo? Y puede ser positivo, es casual que sea positivo o negativo, porque la integración está dada solamente en el eje terminológico y no en el eje conceptual. Por lo tanto, a veces puede salir bien y a veces puede salir mal. Falta un control epistemológico y sociológico sobre la integración cuando se centra en la terminología. Desde ese punto de vista, la discusión teórica general y específica podría hacer un aporte a establecer relaciones, niveles de análisis, niveles de observación y niveles de interpretación que ayuden a sostener las relaciones entre teorías o entre autores a la hora de investigar positivamente y reflexivamente un fenómeno. En ese sentido, me parece que la integración de teorías que se da en términos prácticos ganaría si incorporara un nivel reflexivo en su manejo, o en su manejo me parece que es acertado, en su manejo de la terminología. Sobre todo para evitar equívocos y subinterpretar autores que, a pesar de que parezca que están hablando de lo mismo porque usan las mismas palabras, la elaboración conceptual, teórica, sociológica, dura del fenómeno no necesariamente es la misma. En ocasiones es muy distinta, y si así todo se hace el esfuerzo por integrarlos, se haría un gran aporte, porque para integrar autores que no se llevan bien a pesar de que hablen de lo mismo, hay que generar nuevos conceptos, nuevas interpretaciones. Y en ese sentido es productivo, porque lo que se genera es un producto conceptual útil para la investigación y para otras investigaciones, donde se da cuenta de que hay problemas de equívocos, problemas de falacias subinterpretativas, y se elaboran recursos conceptuales, eventualmente teóricos, y pueden ser proyectados en relación con el objeto, que serían muy productivos en materia de integración de teorías. En ese sentido, me parece que los diseños de investigación, así como
los estudiamos o se estudian en nuestras universidades hoy, ganarían mucho si dejaran de ver solamente a la teoría sociológica como una caja de herramientas de conceptos, como una herramienta que aporta conceptos a la caja de herramientas general, y los mirara más bien como una generadora de problemas capaces de generar recursos tan buenos como son los datos en ese sentido. La elaboración de recursos conceptuales y teóricos por parte de una investigación debería a esta altura ser una demanda de la misma magnitud que la demanda de datos a la hora de interpretar o de trabajar con un objeto en el campo de la investigación social. No veo mal que haya físicos viniendo a trabajar con esto, pero a condición de que incorporen una reflexión sobre los datos que se proponen y que en esa reflexión vean que necesitan incorporar y generar recursos conceptuales que no vienen de los datos y que no vienen de la caja de herramientas, que vienen de la observación del fenómeno, de los problemas que genera el fenómeno y de la integración como problema reflexivo y no solo como problema positivo. Bueno, eso era lo que tenía para decir al respecto, Carlos. Muchas gracias. Excelente, Sergio. Jorge, ¿tú cómo ves? Sí, bien, pues muy interesante la intervención de Sergio. Acá ya tomé nota de varios puntos para incorporarlos o seguir pensando sobre ellos. Y bueno, sobre este asunto. Digo, para mí, en primer lugar, respecto a la pregunta, el primer aspecto es, en última instancia, pues bueno, la historia misma de la teoría sociológica, pues la historia de combinaciones, ¿no? Es decir, de justamente disolución y recombinación de elementos también como diría Luhmann, ¿no? Ahora, esa recombinación, pues bueno, puede ser más o menos exitosa, pero siempre el éxito, pues es algo que solamente, o sea, que solo se puede ver a posteriori, ¿no? O sea, y que depende de muchísimas variables, ¿no? Que el autor o la autora difícilmente puede controlar. Es decir, ya por poner el Durkheim, que para decirlo así muy simplista, ¿no? Pero pues Durkheim, que es Comte más Kant, por decir, o sea, es decir, es más que eso, pero es decir, Comte más Kant, ¿no? O sea, o un cierto kantismo, ¿no? También francés, Renouvier, etcétera, ¿no? Max Weber, cuando viene y nos habla de explicar y comprender, pues bueno, ahí hay un universo también de combinaciones, ¿no? Y así, pues las ideas son eso, las formaciones son eso. Marx, pues sí, es muy hegeliano, pero pues sin Feuerbach y todo esto, pues no hay, ¿no? O bueno, tal vez sí hay Marx, pero quiero decir, ahí podemos como poner estas nociones de vinculación, de integración teórica. Contemporáneamente, pues sí, el ejemplo notable desde el punto de vista de que hace una combinación de autores sociológicos fundamentales, pues es justo Bourdieu, ¿no? O sea, Bourdieu, que Marx, Durkheim y Weber se mueven ahí en su teoría, ¿no? Entonces, y es una teoría exitosísima y uno ve cosas que a lo mejor a veces en las clases le decían a uno, no, es que Durkheim, pues es el enemigo, por decir, de Weber, porque uno es de individualismo metodológico y el otro es un holismo metodológico y y bueno, llega Bourdieu y dice, espérame, pues aquí yo puedo juntar cosas y mira cómo de Weber tomo estas nociones, de Durkheim esto, Entonces eso creo que no nos debe asustar, incluso ese debe ser debería de ser justamente lo que hace rato decía Sergio en la primera intervención, o sea, el ejercicio de teorizar está no solo ahí, pero en parte está ahí, ¿no? Yo recientemente he estado trabajando en ese tópico porque me invitaron a hacer un texto, ya espero pues que esté listo algún día y se publique, como una primera como metodología del teorizar un poco,
o sea, no, una primera que yo haga, no quiero decir que una primera en la historia del mundo, ¿no? Es decir, justamente con recomendaciones pues prácticas. O sea, es un texto raro para mí porque uno está normalmente pensando en otros términos y no en términos como de dar recomendaciones prácticas a alumnos y alumnas de sociología, pero bueno, este texto está más en ese sentido. Entonces, por ahí no vería yo como una cuestión de temor, ¿no? Eh, Respecto a qué va a pasar, también no hay que tener miedos, es decir, lo peor que puede pasar es que no pase nada y punto, y tampoco le hace uno daño a nadie, o sea, es decir, pues nadie lo lee o nadie le importa o no sirve para nada, pues bueno, pero es difícil de antemano poder saberlo, ¿no? En mi propio trabajo, o sea, ustedes sabrán que yo he intentado este tipo de integraciones, digo, también Sergio, pero yo he intentado algunas, ¿no? Y aún cuando yo siempre me he dicho a mí mismo, ¿no? Bueno, esto todavía no está terminado, pues a la gente que lo lea a uno eso no le importa. Y la gente pues recupera cosas. Y a mí me sorprende y me halaga cuando de repente personas dicen, ah, pues tu distinción esta o de los operadores de la contingencia me sirvió para hacer etnografías. Y uno dice, bueno, o sea, no me lo hubiera imaginado, qué bueno que sirvió, pues adelante, o sea, es decir, eh, me parece que en ese sentido, sí modifica como también la cuestión de la investigación en esto, como viene la pregunta, ¿no? El cambiar el rol de la teoría en los diseños de investigación. O sea, creo yo que justamente la invitación tiene que ser a eso, a tratar de romper con esta idea como muy rígida de que pues la teoría tiene un lugar único como solo en la investigación, como decía Sergio, pues está al principio, está al final, pero incluso dice este sociólogo estadounidense Richard Swedberg que hay que, incluso que antes de investigar, tiene que haber un pre-study, como un momento previo, que tiene que ser un momento de teorización, ¿no? Donde uno suelte como ideas, ¿no? Que sea un momento imaginativo, ¿no? Que sea un momento justamente donde no esté tan amarrado como por las cosas y que eso sea un momento para aventurar como ideas teóricas, ¿no? Entonces yo creo que en todos los ámbitos, en todos los momentos de la investigación, la teoría puede estar presente y me gustó mucho justo esto de pues bueno, así como la metodología pondera datos, acá se problematizan los datos, ¿no? Eso me pareció como muy interesante. Y solo para cerrar esta intervención, es decir, sí me gustaría mencionar que la propia, como que hoy en día cada vez se está quedando más claro que claro, que puede haber investigaciones con con una sola orientación metodológica o técnica, por decir así, pero que muchos trabajos requieren muchas cosas y tenemos ejemplos clásicos en la sociología, pero también pues contemporáneamente con estas herramientas se sabe mucho más. O se dice, bueno, esta investigación cuantitativa se puede complementar con una más cualitativa, etcétera. Pues también ahí como que la propia cosa de la teoría, ¿no? Las teorías tendrían que ser como justo cada vez más receptivas a no ser teorías que se casen con una técnica como específica, ¿no? O sea, es decir, que justamente nos restrinjan, sino al contrario, que nos abran como posibilidades, ¿no? Entonces creo yo que también la propia relación de la teoría con la metodología, pues tiene que ser repensada, replanteada, discutida, ¿no? Y llevarnos a nuevos lugares. Vamos, o sea, creo que es una cuestión que está ahí. Y ya, y lo que les decía, el asunto de qué pasa al final de cuentas con todo esto, pues, o sea, es algo que lo bonito del ejercicio y el oficio de la ciencia es que en sentido estricto nadie sabe para quién trabaja. O sea, es decir, pues de repente uno escribe y terminan leyéndolo personas que uno no se imagina, estas cosas que son para lo único que me parece que es a veces gozoso, esto que nos piden, no sé cómo sea en Argentina, pero acá nos piden esto de que pongamos el análisis de citas en las evaluaciones, ¿no? Y pues eso, uno pues antes pues no sabía si alguien lo leía, ¿no? Y ahora de repente pues te leen
por ejemplo, yo descubrí que que me leyeron para una investigación sobre medios de programas de zombies en Alemania. Y era una cosa como, o sea, bueno, o sea, pues qué maravilla, ¿no? Es decir, no, ni idea de cómo puede ser eso. O sea, es decir, entonces es esta cuestión de que nadie sabe para quién trabaja, pero hay que aventurarnos porque también si tenemos demasiado respeto por las teorías y no las mezclamos, las tenemos eso como un producto terminado y las teorías nunca pueden ser un producto terminado, ¿no? Max Weber decía, una obra de arte uno la puede admirar, pero un producto de la ciencia uno tiene que estar criticándola permanentemente y esto también es criticar, ¿no? Decir que están incompletas en algún sentido, ¿no? Que necesitan algo más. Entonces, bueno, gracias. Muy bien, Jorge. Jorge, aprovecho para hacerte la cuarta pregunta del conversatorio. Hay un punto de equilibrio entre revisar lo viejo y aceptar lo nuevo en la teoría. Bien, gracias. Hace rato les hablaba de que estoy trabajando en un texto sobre el teorizar, ¿no? Y una de las cosas que recuperé en ese texto es una reflexión de Rogers Brubaker sobre la teoría como hábitus, dice él, ¿no? Es decir, hace un análisis de la perspectiva burdiana, pero lo que me gustó del texto, lo que quiero recuperar del texto, mencionar acá dice, así como hay una definición de sociología credencialista, por decir así, o de objeto de estudio, puede haber una definición disposicional, ¿no? O sea, es decir, la sociología pues sería tener las disposiciones para percibir, observar la realidad social de tal y cual forma, y trata de reconstruir cómo esas disposiciones en Bourdieu, cómo le vienen de varios, el contexto en el que él estudia el existencialismo contra el estructuralismo, ¿no? O sea, no voy a desarrollar mucho más el punto, pero lo que quiero llegar es que entonces ahí él conecta eso con unas reflexiones de Bourdieu justamente sobre el asunto de que disposicionalmente, si tenemos una especie de hábitus unificado, es maravilloso, pues porque todos estamos investigando lo mismo, vamos a ponerlo así, o casi lo mismo, porque compartimos nociones de teoría, porque compartimos nociones de método, etc. Eso está muy bien porque toda ciencia requiere, pues, una cierta, pues está un poquito homologada en algún punto, ¿no? Pero, por otro lado, si hubiera un hábitus, y no puedo problematizar mucho esto, pero bueno, si hubiera un hábitus demasiado cerrado, pues justo la ciencia pues llegaría a un punto en el que ya no vería nada nuevo ni nada distinto, ¿no? Bourdieu recuperaba un concepto, o bueno, no es un concepto, es una frase de Schuking, que es un investigador sobre sociología de la literatura, y decía que estos terminan siendo clubs de bombo mutuo, o sea, de mutua fanfarria, ¿no? Es decir, pues claro, pues si todos somos burdianos, ¡uy, no, qué maravilla! Esto que dijiste del hábitus, esto que dijiste del campo, es increíble, ¿no? Y así nos pasa en todo, ¿no? O sea, en teoría de sistemas, pues es un riesgo permanente, ¿no? Que de repente todos digamos, no, bueno, qué maravilla, qué genialidad, pues, pues claro, si estamos todos de acuerdo en todo, pues nos echamos porras entre todos y estamos muy bien, ¿no? El asunto es que, bueno, ese es el riesgo de ya no ver más, ¿no? De ya no ver más y de que esto se cierre, ¿no? Como se cierra el juego del dominó, ¿no? Así. Entonces, es decir, en ese sentido, obviamente no tengo una fórmula ni nada por el estilo. Si la puedo desarrollar, pues la voy a patentar, ¿no? No tengo una fórmula de equilibrio, pero sí es muy importante, y esto lo digo acá para pues quien esté escuchando, jóvenes estudiosas y estudiosos de la sociología y que les interese la teoría. Si les interesa la teoría, como dice Omar Lizardo, hay que ser un lector omnívoro, ¿no? No podemos, o sea, obviamente el tema de las disposiciones es que, bueno, son inconscientes y bueno, uno no puede
tener un monitoreo reflexivo absoluto de sus propias disposiciones porque se volvería loco también, ¿no? Pero no hay que estar completamente cómodo o conforme con un hábitus, vamos a decir así, ¿no? Hay que hacerlo reflexivo, hay que leer, no en el afán de destruir lo que leemos porque no embona con la perspectiva que consideramos buena, sino preguntarnos por qué los otros y las otras les parece interesante y productivo, ¿no? O sea, es decir, en vez de decir, ah, son unos idiotas porque están leyendo cosas que no sirven, decir, bueno, ¿por qué se está leyendo? ¿Por qué resulta productivo? ¿Qué rendimientos tiene? Y en ese sentido es esto de un punto de equilibrio. Ahí es decir, me sale mi pequeño Durkheim, ¿no? O sea, interno, o sea, demasiada, es importante conocer muy bien teorías, pero demasiado adentrarse en una teoría es tan pernicioso como, bueno, también por otra parte, si solo estuviéramos como colibríes, ¿no? Pues aquí y allá leyendo una cosa y otra sin tampoco tener una orientación más o menos de formación. Parsons, por ejemplo, decía que leyó a Kant, ¿no? Y que justo eso lo ayudó a entender como leer las grandes teorías, ¿no? Las grandes cabezas, ¿no? Y estas cosas. Es decir, yo creo que un poco en ese sentido, les digo también como un tip muy práctico, hay que leer a grandes autoras y autores, al menos algunos, como para darnos cuenta de lo que son esas grandes construcciones, ¿no? Esas grandes, que a veces se pone esta idea, catedrales del conocimiento, lo que sea, o sea, está bien. Luhmann, Bourdieu, Habermas, quien ustedes quieran, Max Weber, lo que sea, Durkheim, Marx, ¿no? Pero no dejarnos como atrapar completamente por esto y recordar que no importa qué tan grandioso sea, porque además a los que nos gusta la teoría, pues nos enamoramos realmente de las teorías, ¿no? Entonces de repente uno dice, bueno, o sea, es que qué bárbaro, es como, acá Sergio, a lo mejor, espero no decir una barbaridad, pero es un poco como cuando pasa un gol fantástico, que uno se queda así embelesado y lo ve una y otra vez y dice, no, es que fue una cosa increíble y vuelves a verlo y te vuelves a emocionar como si lo estuvieras viendo por primera vez. A mí me pasa, ¿no? Que leo un párrafo de alguien y digo, no, es que esto es es que aquí ya, o sea, después de esto ya no puede haber más. Pero no, tenemos que recordar que siempre puede haber más y que tenemos que ir contra nuestros propios ídolos, ¿no? Y que tenemos justamente que ver lo que no vieron y que tenemos que esforzarnos por eso, por romper nuestras disposiciones, ¿no? Por romper un hábito si vemos que está demasiado rígido. En el momento en el que ya nos podemos presentar como burdianos, lumanianos, habermasianos, marxistas, tal vez es un momento en el que deberíamos empezar de dejar de leer a esos autores y leer a otros, ¿no? Y romper como este hábito. Insisto, sí quiero como ser muy preciso en eso, porque Brubaker lo dice con mucha claridad y creo que es muy cierto, y el propio Bourdieu. Está bien compartir hábitos con otras personas, permite cosas, permite mesas, permite eventos, etcétera, etcétera, pero hay un riesgo en que de repente esas sociedades de autobombo hagan que ya no veamos más y que justamente ver más, ser un lectora omnívora, posibilita lo que se decía en la pregunta anterior, que es integraciones teóricas novedosas, ¿no? Arriesgarse a juntar a gente que no quería estar junta con otra, ¿no? O sea, es decir, en mi propio trabajo yo lo hago un poco con Bourdieu y Luhmann y Latour. Bueno, Bourdieu no se quería juntar con nadie, ¿no? O sea, bueno, Luhmann no lo sé, pero Bourdieu claramente pues, no quería juntarse con nadie, o sea, es decir, pero pues ni modo, como dicen en Colombia, de malas, te junto con Luhmann y vamos, y a ver qué pasa, junto como tus ideas con estas otras. Si sirven, no va a depender de mí. La comunicación se emite y quien la recupere en el futuro, en investigaciones, pues ahí se verá, se calibrará, ¿no? Pero si yo siento que hay una laguna epistemológica que tiene que ver con mi hábitus teórico, donde veo que hay entre esas piezas de rompecabezas de la sociología, que son Bourdieu, Luhmann y tal, que hay una pieza que falta y que puede ser algo que los enlace, pues lo saco. A lo mejor es una pieza equivocada, a lo mejor no concluye con el rompecabezas, lo que sea,
pero lo hago, ¿no? Entonces creo yo que en ese sentido no sé cuál sea ese punto de equilibrio, pero sí es una invitación a la lectura omnívora y a no, y eso, a lo mejor es una cosa un poco boba decirlo así, pero si estoy demasiado a gusto con un autor, con una teoría, tal vez es momento de pasar a que se me problematice desde otros ángulos, como incluso hasta para regresar con más certezas, ¿no? Pero es decir, y decir, tenía razón, me gusta trabajar desde esta perspectiva, pero no, no perdernos en esas sociedades esos clubes de autobombo, como decía Shukin y Bourdieu. Gracias. Excelente, Jorge. Es un disfrute escucharte. Sergio, tu valiosa opinión, por favor. Yo, además de los goles, me acuerdo siempre de las patadas. Así que lo importante es buscar fuentes. Bueno, la verdad que le hace una pregunta hermosa. Da para hablar mucho, la intervención de Jorge bastante cerrada, bastante... es una gran invitación. Uno quiere ir a visitarlo, Jorge. Laburemos, trabajemos juntos. Yo cuando discutíamos cómo abordar las preguntas, esta la pensé desde un lado parecido pero distinto. Me pregunté cuáles son las fuentes de lo nuevo, porque lo viejo está como más fácil porque hay cánones, uno puede discutir el canon discute lo viejo, lo actual, y listo. Pero lo actual no es lo nuevo. La fuente de lo nuevo es la fuente de lo nuevo, no puede ser solo lo actual. Y se me ocurrió preguntarme por cuáles son las fuentes de lo nuevo, de la investigación sociológica, de la construcción de objetos, del trabajo teórico también, y pensé en el registro interdisciplinario como una gran fuente de novedades para el desarrollo teórico. Y me puse a mirar, ¿hay puntos de equilibrio entre lo viejo y lo nuevo? ¿Siempre se abrevó de lo mismo? Y la respuesta es, obvio, que no. Miren lo que me encontré. Me puse a chusmear un poco, perdón, chusmear, estoy hablando de Río Platense. Me puse a indagar un poco, a explorar qué desapareció, digamos, en el trabajo teórico, en el trabajo conceptual de hace unos años para atrás, para hoy, hasta hoy. Y, por ejemplo, me encontré con que la discusión del nivel individual, micro, monádico, llámenlo como quieran, sufrió bastantes cambios en su nivel de fuentes interdisciplinarias. Parson mismo, por ejemplo, allá en los 50, trabajaba con Freud, manejaba a Freud para hablar del sistema de la personalidad, y hoy cualquier persona que nos venga a hablar de Freud, lo miramos raro, ¿no? ¿Qué trauma? ¿Desde cuándo el individuo y hay que mirarlo desde el punto de vista de los traumas? Eso es freudismo, eso es psicoanálisis, ni siquiera psicología. Es interesante. Uno podría hacer un registro de qué fue lo nuevo antes y qué es lo nuevo ahora, que en lugar de discutir problemas de psicoanálisis, se discute, por ejemplo, cómo incorporamos las neurociencias al respecto, como si valiera lo mismo el nivel nervioso, por ejemplo, como si fueran equivalentes funcionales. Me da, digamos, en el análisis retrospectivo de la novedad interdisciplinaria. Y eso va mudando mucho. Y el avance en otros campos es una fuente de irritación. Es como que es la imposibilidad del punto de equilibrio. Y en ese sentido también es interesante ver cómo se maneja la interdisciplina desde el punto de vista teórico. Si es solo un análisis positivo, quiero decir, se toman datos de la neurociencia, hoy, de la misma manera en que se tomaban datos del psicoanálisis, hace unos años, para resolver algo que sociológicamente no tenemos una respuesta concreta para dar. O si se toma reflexivamente, como bien podría hacer la escuela de Parsons mismo, la escuela de Parsons, o no sé, pienso en la profesora García Andrade, que incorpora problemas de neurociencia a la discusión neurocientífica para pensar la sociología de las emociones. Lo mismo con Olga Sabido. Están discutiendo
están tomando reflexivamente los datos y no positivamente. Y esa es una buena fuente, una buena manera de buscar la inestabilidad más que el equilibrio entre lo nuevo y lo viejo. Cómo los problemas de siempre, los problemas fundamentales, digamos, de la investigación social, encuentran en las fuentes interdisciplinarias una fuente de irritación, de novedad, de conocimiento que fluye, de caída en desuso. No sabemos en qué momento cayó en desuso Freud y el psicoanálisis para la investigación social, simplemente cayó en desuso. En algún momento va a pasar lo mismo con las neurociencias. El asunto es ver si el trabajo que se hizo con esas fuentes fue lo suficientemente reflexivo como para dejar recursos conceptuales. Y entonces el sistema de la personalidad de Parsons sí puede ser discutido hoy en día. El trabajo en torno a las emociones de las profesoras que acabo de mencionar, entiendo que va a tener un destino similar, independientemente de las trayectorias, digamos, ¿no? ¿Cómo se elaboran recursos nuevos a partir de irritaciones nuevas en torno a problemas viejos o a los problemas de siempre? Lo mismo respecto de la economía. Es espantoso lo que está pasando a nivel teórico en la investigación social con la economía. Nos entendimos de la economía. En los años 70, 80, la economía era como la gran fuente de análisis estructural, mejor todavía, era como el equivalente funcional de la estructura demográfica y el análisis poblacional. Desapareció la economía. Ya está. Cualquier discurso de la desigualdad en materia de recursos, ya está, nos resuelve el problema de la desigualdad económica, no necesitamos más economía. Hay asimetría en la asignación de recursos, sigamos hablando de otras cosas, quiero decir. Y perdimos la referencia de la economía propiamente dicha. ¿Hay que volver a la economía? Sí, por supuesto, nunca debemos haber dejado de discutir con la economía. Sobre todo si el equivalente funcional que encontramos, discursos como el poscolonialismo o el decolonialismo, no tienen un análisis económico de las asimetrías y las desigualdades. Y la estructura se basa en símbolos prácticamente. Sacando a Quijano por ahí, que al menos tenía una visión un poco más integral, bueno, en mi posición al respecto de estos discursos es que dejan irresuelto para la investigación social el fundamento económico, si quieren, de esa desigualdad y de esa asimetría en la distribución, asignación y producción de recursos. Pero bueno, ahí tienen otro elemento, más allá de mi lectura y de mi posición al respecto, cómo en torno al problema de la desigualdad se corrió el análisis del eje económico y se tomó como eje discursos a propósito de la asimetría. Nuevamente, una fuente de novedades, hay que ver si los recursos que ahora se generan estarán a la altura de los recursos que generó, por ejemplo, el dependentismo, que uno puede estar más a favor o más en contra, pero son recursos conceptuales dignos de ser discutidos, y demás. En ese sentido, como para cerrar mi intervención, que no era para, que se me hizo más larga de lo que quería, disculpen, quería llamar la atención sobre la interdisciplina como una fuente de novedad, pero no como interdisciplina misma, como recuperación positiva de datos, recuperación positiva, no sé, de tal o cual avance, sino como fuente para elaborar recursos conceptuales en el campo de la investigación social en torno a los problemas de siempre, o los problemas viejos, si quieren. Bueno, a diferencia de Jorge, entiendo que mis invitaciones son más hostiles, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Acá hay tango, no hay rancheras. Sergio, muchas gracias. Jorge, muchas gracias. Pues esperamos preguntas y comentarios y por lo pronto ya tenemos algunas. Permítanme leérselas. Dice Miguel Ángel Forte de Argentina. Excelentes intervenciones, están dando justo en el clavo y la solución es que no tiene solución. La seguridad es que es insegura, por supuesto. Miguel Ángel dice, dejo una pregunta. ¿Cómo enseñar en las carreras de grado sociología para ambos expositores? No sé si estén de acuerdo, les voy a formular 3 preguntas que tenemos y después las contestamos, ¿no? César García Razo, de la UNAM, aquí en México, dice, muchas gracias, estimado doctor Sedano, muchas gracias, estimados colegas, coincido en el fondo con el problema de las soluciones rápidas, solo que pondría en contraste el concepto de información como aquel dato que forma conocimiento frente al concepto de dato comunidad general de análisis que es parte, acaso de una percepción elemental. Por lo demás, aprecio mucho la fluidez del intercambio de ideas. Saludos y gracias.
Y Carlos Medel tiene una tercera pregunta que dice: muchas gracias, Carlos, por mantener vivo este espacio virtual. Una pregunta para los profesores Pignoli y Galindo. ¿Se podría decir que la dificultad de la sociología es que debe coordinar una observación de primer orden, análisis de datos con una de segundo orden, que les entregue sentido? Esas son las tres preguntas que tenemos, que entran en el conversatorio. Gracias por conversar. Por favor, quien guste. No sé. Bueno, ¿cómo le hacemos No tengo preferencia, Jorge. Si querés arranca vos, o si querés contestamos cada una de las preguntas. Es lo mismo. ¿Sí? Arranco yo por Miguel. Miguel, voy yo. Enseñanos vos, Miguel, el que da Sociología General, que es la materia introductoria a la carrera de Sociología en la UBA, es él, y lo hace, de hecho, muy bien. Si yo tuviera que sugerir algo, les diría lo mismo que les digo a los estudiantes ya como más avanzados que nos tocan en nuestra materia Luhmann en la facultad. Les diría, sospechen de los motivos, no solamente de los de ustedes, sino de los demás. Una buena manera de preguntarse por cómo es que lo social está atrás de los textos que van a leer. Yo tengo, por ejemplo, a veces la implemento, a veces no. En la virtualidad ya no la puedo usar más. Pero las teorías conspirativas son muy útiles para enseñar el camino de la sociología, porque las teorías conspirativas lo que suelen hacer es poner relaciones sociales detrás de fenómenos naturales. Uno tiende a tomarlas como discursos delirantes, pero desde el punto de vista de la observación de elementos sociales detrás de fenómenos presuntamente naturales, es un excelente método para acceder, darle un primer acceso a un ingresante, por ejemplo, un o una ingresante de la carrera de sociología o de cualquier carrera dedicada profesionalmente a la investigación social, para ver por qué detrás de lo que aparentemente es natural hay relaciones sociales. Y eso no puede hacerse así nomás, que ahí es donde nos corremos, digamos, somos equivalentes funcionales de las teorías conspirativas, porque se supone que hay métodos, teorías y elementos que controlan las afirmaciones que se hacen sobre esas relaciones sociales que vamos a investigar. Pero es un excelente acceso observar las teorías conspirativas y sospechar de los motivos que están ahí, y que ella misma es una construcción social en torno a la explicación de las cosas. Bueno, y así arrancaría. Entonces, mi respuesta: ¿cómo enseñar a ingresantes? Haciendo un análisis crítico de las teorías conspirativas. En 2 clases los resolvemos. Gracias. Bien, bueno, igual, gracias por las preguntas y por acompañarnos en este espacio. Yo solo, antes de dar una pequeña respuesta a esta pregunta de Miguel Ángel, a quien saludo desde acá, solo me gustaría decir algo respecto a la última intervención de Sergio, o sea, que también me gustó mucho esta cuestión de la interdisciplina, o sea, pues claro, o sea, es decir, esta invitación a ser lectoras y lectores omnívoros, pues es no solo de teorías y no solo de ámbitos de sociología, de investigaciones empíricas, sino también preciso, ¿no? De otras disciplinas. Yo les hablaba de este espacio, este seminario en el que estoy, por ejemplo, donde se discuten temas justo de moral, ¿no? Y de cooperación. En la biología y todo esto, pues todo el tema del altruismo, o sea, en la biología el comportamiento social es un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que es mucho más complejo, pero bueno, que el gen egoísta y que uno tendría que ser egoísta y todo, o sea, es decir, no todas las escuelas parten de eso, pero entonces el comportamiento social es una cosa enigmática y como se tiene que ver a la luz de la evolución, pues tiene que ser, bueno, ¿qué sentido tiene desde el punto de vista evolutivo esto? Y el tema de los gorrones, ¿no? El tema de los que se aprovechan del comportamiento social y de la cooperación de otros. Entonces, y el tema de la moral, claro, uno llega así muy, yo soy el sociólogo y la moral es una construcción social, ¿no? Y de repente ya, bueno, le dicen a uno, espérate, es que a ver aquí la protomoral esto, ¿por qué dices que no hay evolución como de los juicios morales? Y te golpean o sea, te golpean con Kant y te golpean con Darwin y te golpean con lo que puede, ¿no? Ahí como esto que sea de las patadas. Entonces, es muy
uno aprende mucho, porque incluso si uno llega a la conclusión de que estamos de acuerdo en no estar de acuerdo, ya ese no estar de acuerdo ya no es un no estar de acuerdo inocente ni para ellos y ellas ni para uno, ¿no? O sea, es decir, uno ya les cuestionó desde el relativismo histórico y cultural, etcétera, etcétera, y a su vez ellos ya dijeron, a ver, eso de que, a ver, de que no hay, de que uno no nace con ciertos módulos mentales para la moral, es problemático, porque mira, a tal edad, ¿cómo es posible que ya se tenga una noción de normatividad si no ha habido suficiente socialización? En fin, no necesariamente es que uno lo vaya a resolver. También en este caso no se resuelve porque no es el fin del seminario. Bueno, al menos no es el fin de mi participación en el seminario resolverlo, pero sí es una cuestión súper interesante que nos ayuda justo a sentirnos muy descolocados. Y esto puede pasar no solo con biología o psicología cognitiva, ecológica, etcétera, sino que nos pasa, bueno, exacto, con economía, si nos metemos a filosofía, si vamos con historiadores, es decir, cuando uno no, historiadores, cuando uno no está como, los sociólogos solemos ser muy constructivistas, pero cuando llegamos con la historia, asumimos como si los textos hablaran de la historia, ¿no? Y de repente ve uno que los historiadoras, pues discuten fuentes y eso, y uno dice, ah, caray, pues sí, nosotros estábamos listos para cuestionar todo, menos para cuestionar como el pasado que pensábamos que estaba realmente ahí, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo muy bonito y creo que es una gran intervención. Ahora, sobre lo de cómo enseñar sociología. Bueno, hay muchas cosas. Sobre esto que decía Sergio, aunque no es el autor más divertido, la verdad es que a veces es un poco cansado leerlo, pero Boltanski tiene un libro simpático que se llama Enigmas y complots, justamente, ¿no? De por qué la sociología, la novela policíaca y el Estado y todo esto nacen como al mismo tiempo, justo como en esta cosa de dudar de lo que está ocurriendo ahí y hacerse cuestionamientos sobre lo que está como detrás. Entonces es un texto, al menos de los de Boltanski, es de los más como que se lee más fácil que otros, porque a veces puede ser un autor un poquito pesado, ¿no? Pero es un texto interesante de Enigmas y complots. Ahora, yo creo que la sociología en el pregrado, o sea, bueno, ¿cómo se debe enseñar? Yo creo que una cuestión fundamental, aunque sea problemática y hoy en día no podamos decir estas cosas con la misma seguridad que se decían antes, pero sigue siendo una cuestión de decir, bueno, no todo se puede explicar como en términos de naturaleza, ¿no? O sea, o de ese afán como que tenemos socialmente de ontologizar demasiado, ontologizar identidades, naturalezas, personalidades, o sea, como hacer esta suerte de ejercicio de deconstrucción muy cuidadoso y demostrar como qué tantas instancias y qué tantas partes de nuestra personalidad están, pues, tiene una impronta social y que por eso Durkheim, Bourdieu siguen siendo autores como muy útiles para hacer ese primer recorrido, o sea, esto de, bueno, ¿y por qué se suicidan más los de una religión que los de otra, etcétera? O sea, como tratar de mostrar este tipo de cosas, sin lugar a dudas, es un ejercicio de inicio muy relevante. Otro es la cuestión justamente de cómo las interacciones que tenemos con personas, pues, afectan nuestro comportamiento, o sea, es decir, también descolocar en ese sentido identidades muy en el sentido como Simmel, Goffman, ¿no? O sea, cómo el hecho de estar en una fiesta donde hay poca gente o donde hay más gente o gente distinta, pues tiene un impacto en la manera en la que nos comportamos, o sea, es decir, como mostrar en estos reactivos la existencia de algo que es justamente lo social. Ya después se puede problematizar como más en términos de si son disposiciones y si esto y si la materia y si la comunicación, etcétera, pero mostrar esta suerte de ejemplos. Creo yo que sigue siendo algo muy valioso, llevarlo como una cuestión muy cotidiana,
y muy a ras de prácticas justamente cotidianas, ¿no? Consumos culturales, cosas por el estilo. Eso creo yo que tiene una enorme utilidad. Ahora, evidentemente también hay que conocer pues a la gente con la que se está y también las expectativas de cada momento, pues, de cada grupo, ¿no? O sea, es decir, hay grupos que traen como inquietudes justo crítico-normativas sobre la desigualdad, y otros grupos que tienen más una cuestión como más de temas identitarios, etcétera, etcétera. Hay grupos que van por otros lados. O sea, a lo largo de los años creo que a mí incluso pues ahora me tocan cada vez más grupos, pues sí, como de gente que quiere pues encontrar trabajo también, ¿no? O sea, que quiere pues eso, pues queremos aprender habilidades técnicas, aprender programas, ¿no? Entonces yo creo que también ahí es eso, o sea, como tener una sensibilidad a eso y recordar que la disciplina no se reduce como a una sola de esas dimensiones, pero que tiene todas esas dimensiones, ¿no? O sea, y que en ese sentido puede ser, para decirlo de forma muy reduccionista, científica, política y también práctica en un sentido laboral, y que incluso pues puede tener un componente hasta, por decirlo así, hasta existencial, ¿no? O sea, como de cómo puede ayudarnos como a reflexionar sobre nuestra propia práctica y sobre nuestro propio lugar en el espacio social, etcétera, etcétera. O sea, creo yo que eso puede ser una vía, pero en fin, hay muy diversas y siempre es bonito ver cómo se enseña la sociología en distintos lugares. Gracias. Bueno, y tenemos las otras preguntas. Entonces, si quieres, Sergio, continuar con las otras y ya, pues, para seguir. Bueno, había una pregunta sobre datos, comunidad general de análisis. Es bien interesante eso. Habría que ver. Yo creo que tendríamos que tener incluso una reflexión sobre el dato mismo, con toda la orientación que está viendo ahora sobre el dato. La duda sobre el dato ya es también interdisciplinaria, no es solamente nuestra, y toda la gente que está trabajando a propósito de qué es un dato. Yo creo que el dato comunidad general de análisis es un nuevo problema general. Y está muy bien la pregunta en ese sentido, porque ya deja de ser solamente el receptáculo de información, el concepto de dato, sino que empieza a ser un problema mismo de información también. ¿Cuál es la información necesaria para recoger información relevante? Y entiendo que una respuesta general a eso podría ser productiva. De hecho, se está trabajando en un montón de equipos, no sociológicos, y sociológicos también, sobre ese problema. La sociología tiene bastante para aportar sobre eso. Nos lo muestran distintos equipos, sin ir más lejos, el de nuestro querido Gastón Becerra. Está muy bien involucrada la discusión sobre lo social en eso. Así que enhorabuena, yo celebro que eso sea desatado como problema. Y había una pregunta más sobre combinación de observaciones de primer y segundo orden. Está codificado en términos de teoría del observador eso, y entiendo que sí, la respuesta es sí, la respuesta es tan simple como sí, lo cual involucra una serie de controles sobre la observación de primer orden más que sobre la de segundo. La perspectiva lumaniana es muy buena en el campo de la teoría del observador para generar controles en torno a la observación de segundo grado. Es fantástica en ese sentido. Sin embargo, no tiene un conjunto de reflexiones y de condiciones y de requisitos tan firmes a propósito de la observación de primer orden. Y en ese sentido me parece que tendríamos que ver qué es una observación de primer orden también. ¿Qué es un observador que dice que tal cosa es realidad? Y qué es todo lo que está atrás de eso. Creo que se podría avanzar en esa dirección también. Así que aprovecho para agradecerles a Miguel, al colega de Colombia, que no anoté el nombre, así que lo lamento, pero ahora chusmeo y le agradezco también, y a Carlos Medel por sus muy buenas preguntas. La pregunta de Miguel era, como la aprovechó Jorge recién, era para abrir la conversación. La pregunta sobre los datos me parece que es una pregunta con mucha perspectiva,
Y me parece que la pregunta de Carlos Medel es de tipo epistemológica, y que podemos aprovechar esta última pregunta para preguntarnos qué es una observación de primer orden, y cómo se pueden observar, en términos de primer orden, observaciones de primer orden. ¿Por qué solo en términos de segundo orden se observan observaciones? Me parece que podríamos aprovechar, no como comunidad epistémica, como decía Jorge recién, para codearnos entre nosotros, sino para preguntarnos, en términos casi realistas, cuál es la realidad de la construcción. Así que, bueno, eso nomás, le cedo la palabra a Jorge para que avance sobre estos problemas también. No, solamente una observación. La segunda pregunta es del doctor César García Razo, de la UNAM. Muchas gracias, profesor. Sí, sí, sí. Muchas gracias, profesor García Razo. Muy acertada. Por eso decía, tiene un valor prospectivo inmenso formular el problema en esos términos. Muchas gracias por la pregunta también. Bien, gracias. Digo, también ya aquí más rápido porque vamos terminando. Sobre la pregunta de Carlos Medel sobre la cuestión de primer y segundo, observación de primer y segundo orden. Sí, o sea, es decir, justo es una pregunta muy interesante y tiene que ver con una serie uno acá tiene que decir como rápido cosas y luego seguramente en la tarde voy a estar pensando, lo hubiera dicho de otra manera, no hubiera contestado así, pero bueno. Es decir, yo considero, y lo voy a decir un poco así, como un poco brutal, ¿no? Que justo yo en alguna otra ocasión he dicho que Luhmann, pues justo fue uno de estos observadores que llegó de fuera, por decir así, y por eso, pues nos cuestionó tantas cosas, ¿no? Venía justo del derecho, leía cosas de cibernética y de repente llega al mundo de la sociología con estas herramientas. Eso es fantástico, pero también hay un problema que es un autor que no tiene el hábitus del sociólogo, justo en esto que yo les hablaba hace un rato. Y eso que hace, pues, que hay cosas fantásticas y hay problemas en eso. O sea, cosas fantásticas, pues nos arma una teoría que es una fantasía como para los que nos gustan las teorías, pero preciso, pues, lo que se le ha criticado, el tema de la investigación empírica, aunque hizo algún tipo de investigación empírica en los análisis semánticos, pero para ponerlo así, su corazón no estaba ahí. A diferencia de Bourdieu, que toda su teoría nace, pues, de la investigación empírica, y que luego justo ese es el otro problema, que de repente Bourdieu tiene que seguir rumiando en sus ejemplos de Argelia, pues porque ahí es donde descubrió todo, ¿no? Entonces, y de repente es como, bueno, ¿qué pasa hacia adelante? O sea, y que se le ha criticado, ¿no? La IR le critica esto justamente y dice, bueno, es que una teoría que se hizo en esa sociedad, pues claro que es difícil extrapolarla como otros ámbitos, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que preciso Luhmann nos invita y nos ha hecho ver la observación de segundo orden probablemente como nadie, ¿no? O sea, es decir, que no nos digas qué está pasando, sino cómo ven los sistemas eso que está pasando, cómo lo observan, qué distinciones, etcétera, etcétera. O sea, eso es una maravilla, ¿no? ¿Qué dice el derecho sobre tal cosa? ¿No? ¿Qué dice la política? ¿Qué dice tal? Eso es una maravilla. Pero justo que a Luhmann no le haya interesado la observación de primer orden es en parte pues porque no le interesaba investigar la cosa empírica y claro, él porque es Luhmann y ya, ¿no? Y ya, además ya se murió, pero uno pues no puede ahí como ir por la vida diciendo, pues la sociología solo va a ser observación de segundo orden. Imposible, y pues y además pues de que pues sería como justo cerrar la disciplina a una sola forma a una sola problematización. Entonces, por eso la pregunta me gusta mucho. Sí, ahí hay dificultades. Si se quiere trabajar con la perspectiva sistémica, justo tendría uno que ahondar mucho en el tema de
de cómo dar cuenta de esa observación de primer orden, ¿no? Que es algo que ya en lo práctico está ahí. Por ejemplo, los trabajos de investigación de Marco Estrada sobre los sistemas de protesta, pues está viendo, o sea, no está viendo cómo ven otros sistemas, sino cómo los participantes del sistema también ven, cómo recuperan, por ejemplo, el arte en la protesta, ¿no? O sea, es decir, evidentemente cómo protestan, etcétera, etcétera. O sea, es decir, ahí hay algo ya, ¿no? Pero sí se requiere pues una meticulosidad y una reflexión que en las miles y miles de páginas del Luhmann no se encuentra porque él, pues su rendimiento está en la observación de segundo orden, ¿no? Y esto que tú dices de coordinar una observación de primer orden, pues es justo un problema súper interesante que tal vez podríamos en algún momento futuro abordar. Respecto a la pregunta sobre los del doctor García Razo sobre el tema de datos, sí, agradezco la precisión, ¿no? Entre estas dos formas de dar cuenta del concepto de información. Y vamos, creo yo que ahí creo yo que ahí es justamente pues es eso, o sea, como que también uno siempre tiene que poner la precisión. Yo cuando hablaba de información, incluso me refería en un primer momento no solamente a los datos, sino justamente solo a algo como incluso extracientífico o que está en una suerte de frontera entre la ciencia y, vamos a usar ahora ese término, como el sentido común, donde de repente se usa, ¿no? la teoría como información. Y acá quisiera hacer esta pequeña precisión. Es decir, para mí el problema, insisto, no es saber qué dijo Durkheim, Weber, Marx, eso está fantástico y eso es lo que hacemos en los hilos y todo esto, sino presentar esto como si fuera a veces el tema digo, y espero acá hoy en día en estos tiempos postmodernos no tocar como sensibilidades, pero el tema de los horóscopos, ¿no? O sea, es decir, como que uno dice, claro, tú eres tan Tauro, o tú eres tan Piscis, o tú eres un clásico, tal, en ese sentido, o sea, es decir, no, en la sociología no basta con encontrar como el ejemplo perfecto, como decía Howard Becker. O sea, hay que tener cuidado siempre y hay que tener dudas siempre del ejemplo perfecto. Es decir, el ejemplo perfecto, el que embona perfectamente con nuestra investigación, es el que está bien tener, pero a veces lo tenemos que evitar y buscar justo pues, los ejemplos imperfectos, ¿no? O sea, es decir, no buscar, si fuera la pretensión, no buscar al típico Tauro, sino justamente al que no, para corroborar. Entonces acá es algo por el estilo, en vez de decir, claro, es que este es el problema del capitalismo, es que este es el problema del no sé qué, de la solidaridad orgánica o lo que sea. Es decir, pues sí, pero el asunto no es nada más postularlo, sino justamente buscar lo que lo problematice también, ¿no? Entonces, en ese sentido es cuando hablaba yo de información, ¿no? No en esta revisión como más minuciosa que se hace en la pregunta, sino justo como en un sentido mucho más lato, ¿no? Gracias. Bueno, pues con estas fascinantes observaciones de primer y segundo grado y hasta tercero, el Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad, el Departamento de Sociología y la Universidad de Guadalajara agradecen a nuestros estimados doctores Jorge Galindo y Sergio Pignoli su brillante participación y su gigantesca generosidad. Les mando un enorme abrazo. Gracias por la invitación y gracias a todas y a todos por acompañarnos. Lo mismo, honor por duplicado. Gracias, Carlos, por mantener tan firme este espacio. Gracias, Jorge, por las intervenciones fantásticas que tuviste. Y bueno, al público, la verdad es que las preguntas fueron muy acertadas también. Así que fue un honor formar parte de este conversatorio, Carlos. Gracias, Jorge.